hemos visto el predimensionamiento de losas aligeradas, de vigas, de columnas, ¿no es cierto? Columna, me parece que se hizo el ejemplo solamente la columna central. Vayan avanzando, ¿eh? El grupo B ya está más avanzados. Son dos grupos, ¿no? 2 o 3 grupos. Ya están haciendo consultas propias de sus trabajos. Entonces, el plazo de presentación sería el próximo viernes, porque no tenemos más tiempo para las exposiciones. Ustedes son como 6 grupos y las exposiciones acá son un poco más complejas. Entonces, no hay más tiempo. De lo que hemos avanzado, ustedes han debido, de la clase que hemos avanzado, el lunes ya deberían estar ustedes avanzando en su trabajo. Bien. Entonces, hemos dicho que en columna, sí, pues para columnas centrales, es similar también para columnas perimetrales, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver una columna perimetral. Miren, la columna perimetral en este caso lo hace en el eje 3D, ¿no es cierto? 3D. ¿Por qué? Porque acá tenemos 6 metros y 6 metros. En cambio acá tenemos 5 metros. Entonces más crítica es esta parte. Y como no hay mucha la diferencia de 6 a 5, lo va a considerar para todas las demás columnas perimetrales. ¿Ok? Pero si en el otro sentido, por ejemplo, acá hay 5 por 5, y acá podría hacerse un nuevo diseño, ¿no? Si esto es una columna. Entonces ustedes tienen que ver que las columnas perimetrales, donde pueden igualar las dimensiones y donde no, donde pueden, o sea, hacer un diseño diferente, ¿no? A pesar de que pueda ser viga perimetral. En este caso tenemos la columna de 6 metros, ¿no? 6 metros de... Voy a darle un poco más de... Okay. 6 metros. Y su área de influencia, ¿no? Y en este caso 2.5. ¿Okay? Entonces, de esa manera tenemos la tabla, ¿no? Donde vamos a dimensionar las cargas. Hemos dicho que para peso de acabados van a ser 5 pisos de 250 por 6 el área, y de 0.10 es el peso del acabado, dando un total de 750. La tabiquería típica se dan en los 4 pisos nada más, porque el último piso va a ser tabiquería en el último nivel, va a ser diferente esta parte. ¿Ya? Mientras en la tabiquería típica 0.10, en la azotea le considera 0.05. Y el área va a ser la misma, ¿no es cierto? 250 por 6, 250 por 6, dándonos un resultado de 6 y 0.75. En el peso de losa, en la losa sí tenemos 5 pisos de losa. El área es la misma. Y en losa ya hemos sacado arriba, que es 0.35, dándonos una carga de 26.5. Ahora las vigas, en el eje X tenemos esta viga, esta de acá, ahí.
En el eje X serían 5 vigas de 30 por 40. Ya sabemos la dimensión de las vigas, ya. A estas alturas ya sabemos la dimensión de las vigas. Y de 220, no de 250, sino que la columna tiene 0.30 de ancho. Le restamos, sería de 220 nada más. Y el concreto armado pesa 240, teniendo un peso de 317. En la dirección Y, de igual manera, 30 por 60 acá, la sección de la viga, esta viga de acá, ¿no? Toda esta viga. Sería una longitud de 5,40, ya no sería de 6, sino que como la columna es 60 centímetros de largo, se resta, quedaría 5,40, el concreto 2,40 y das 11,66. Ahora la columna es una sola columna, es de 30 por 60, ¿no es cierto? En la primera iteración seguramente el autor lo ha hecho de 50 por 50, ¿no? En la primera iteración, por eso no lo ha borrado esta parte. Por eso en el cálculo que ustedes van a tener en su trabajo van a tener que ser unas 2 iteraciones por lo menos, ¿no? Porque ustedes no van a saber las dimensiones de la columna. Entonces, en la primera iteración le pondrán pues 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, ¿no? Pero la longitud sí ya sabemos, eso ya lo hemos visto, de 15, 50, el concreto 2,40, un total de 5,58. Entonces se suma todo esto y nos da peso de carga muerta 60,91. Ahora, la carga viva, sobrecarga típica en los 4 pisos, primero, y en el último nivel, o en la azotea, ¿no es cierto? En los 4 pisos, bueno, el área es la misma, 2.5 por 60, 2.5 por 60, pero en los 4 pisos de 0.25 la carga viva. ¿Por qué? ¿Por qué 0.25? A ver, pregunto. González Reyes. ¿Está? González Reyes no está. Estoy llamando lista por si acaso, ¿no? Estrella Baneo. ¿Está o no? Presente, ingeniero. ¿Por qué 0.25? En toneladas, bueno, es el 250 que está en kilogramos de su uso, de su... ¿cómo se llama esto? Ya está. Del tipo de edificación que es. Leiva Tuesta. Leiva. No está. Ríos López. Ríos López tampoco. Serruche Hidalgo. Presente, ingeniero. ¿Por qué 0.25? Peso, no en toneladas. Aldaba Yumbato. Aldaba. ¿Dónde está? Vázquez Navarro. Tampoco. Pueblo Guaita. Tampoco. No están asistiendo a clase. De Sousa, Marín. Tampoco. Espíritu Pérez. Tampoco. Fachín Socualaya. Presente, ingeniero. Ya, ¿por qué 0.25? ¿Podría ser porque eso está normado? A ver. Fosa García. Presente, ingeniero. ¿Por qué 0.25?
A mí me parece que es de acuerdo a la zona o el tipo de edificación. Y sí, en la norma. Ok. González Chum, Presente, ingeniero. ¿por qué 025? Porque el tipo de estructura es una oficina. Una oficina. Ok. Juanpa Vargas. Esa es la sobrecarga. Juanpa Vargas. Juanpa. No está. Jiménez Mozombite. Presente, ingeniero. ¿Por qué 025? Porque es la sobrecarga, de acuerdo a la tabla de cargas mínimas repartidas, de la Ya. 020. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de sobrecarga? Es sobrecarga, ya está bien. Eso sí es una respuesta. Pero, ¿por qué 025? Porque en la tabla es 250 kilogramos por metro cuadrado para oficinas. Para oficinas, exacto. Y ya pues, simplemente Sí. dividiendo entre 1000 ya nos da 0.5 toneladas por metro cuadrado. Exacto, eso es. Es la respuesta, ¿no? Algunos han coincidido. Pero, ¿por qué? Porque la carga, la sobrecarga para oficinas, ¿de cuánto es? De 250, ¿no es cierto? Entonces, y para azoteas, el autor lo considera 0.10. Ustedes me pueden decir, no, pero hay discrepancia. Bueno, si ustedes buscan alguna otra bibliografía donde dice que 0.05, por ejemplo, le ponen, ¿no? Pero demostrado. Si no, por cuestión práctica, le ponen 0.10 y no les va a generar mucho problema. Entonces suman 15 más 1.5, 16.5 es la carga viva. Nosotros trabajamos con la carga de servicio, que se suma estas dos, esto más esto, y nos da 77.41. Bien, entonces 77.41 va a ser nuestra carga de servicio, sumado carga muerta con carga viva. 77.41. Entonces, el área de la columna vamos a tener esta fórmula, ¿no? Esto ya hemos visto de dónde sale 1.25, 0.25, sale de la tablita, ¿no? En qué, vamos a ver la tablita. Vamos a ver la tablita, acá está. ¿Dónde está ubicada la columna? Si es una columna central, perimetral o en esquina. En este caso, estamos en el caso de una columna perimetral, donde este símbolo va a ser 1.25 y este símbolo va a ser 0.25. Para aplicarlo en esta fórmula, acá sería 1.25 y acá 0.25. El concreto es de 2.10 y la carga que lo acabamos de determinar. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos de dónde sale estos datos. El 0.21, ¿por qué? Porque el concreto es 210 kilos por centímetro cuadrado. En toneladas por centímetro cuadrado va a ser 0.21. Y este 77.41 lo acabamos de la carga de servicio y nos sale un área de la columna de 1.843 centímetros cuadrados, que puede ser 25 por 73, 30 por 61, 35 por... ¿no? Todos estos multiplicados dan ese dato. Por lo tanto, el autor toma esto, 30 por 60, ¿cierto? 30 por 60 va a ser la dimensión de la columna perimetral. ¿De acuerdo? Y tal cual se calcula la columna en esquina, ¿no es cierto? Siguiendo los mismos pasos. Ahora, el predimensionamiento de zapatas es más fácil, ¿no? La zapata, vamos a verlo en perfil. Para el predimensionamiento de zapatas, acá. ¿Cierto? Se va a predimensionar esta zapata.
Entonces, lo que necesitamos es saber la carga que llega, ¿no es cierto? Y necesitamos saber la resistencia del terreno. La resistencia del terreno. Entonces, la resistencia del terreno, ¿no es cierto? De tal manera que la resistencia del terreno sea mayor que la carga que va a soportar. De esa manera garantizamos que no haya un asentamiento o un hundimiento. Eso es lo único que se tiene que calcular, no hay más. Ahora, acá hay algo que también quisiera que tengan en cuenta para su trabajo. Acá el autor, por simplicidad, determina la carga que llega en este punto, sobre la zapata, ¿no? Y esa carga hace influir para determinar el área de la zapata. Pero en la realidad, algunos lo descuentan, ¿no? Pero si somos más exactos, mejor hay que incluirlo. Hay que incluir la carga de la zapata A ver, acá nos estamos confundiendo. Me confundí acá. Ya mírenme. Entonces, nosotros hemos determinado la carga que llega, por ejemplo, en una central o perimetral, ¿no? La carga que llega acá. Y la vamos a comprobar, o mejor dicho, la vamos a calcular el área de la zapata, teniendo en cuenta la resistencia del terreno. Entonces, ¿qué carga faltaría incluir ahí? Si hemos calculado toda la zona, no toda la zona que influye en el tanto carga muerta como carga viva, ¿no es cierto? Los aligerada, vigas, columnas, todo. Hemos determinado hasta este punto. Pero ¿qué estaría faltando, no? ¿Qué estaría faltando para incluir la carga completa al terreno? A ver, ¿quién me puede...? Lo sigo llamando, ¿ya? La rigidez, ingeniero. La rigidez. No, carga. Me refiero a carga. ¿Qué carga? Cardoso Ayo. Cardoso. Ahí está. Castro Pinzas. Castro. Tampoco está. Chávez Ponce. Chávez. Presente, ingeniero. A ver, Chávez. ¿Qué estaría faltando? ¿Tienes una idea? La carga de la zapata, ingeniero. La carga de la zapata. Muy bien. Estaría faltando la carga de la zapata. ¿Cierto? La carga de la zapata. Tendríamos que incluir la carga de la zapata. Es que el caso es que la zapata no se conoce su dimensión. Por eso hay que hacer una nueva iteración, ¿no? Considerando la carga de la zapata. Pero, ¿qué más? A ver, Cornelio Chacón. ¿Qué más faltaría incluir? No está. No está Cornelio, estoy llamando lista por si acaso. Presente, ingeniero Cornelio. Ya. Tiene que decirme presente. ¿Sabes? A ver, ¿qué otra carga estaría incluyendo? Sinceramente no tengo ni idea. De la Cruz Guaya. De
Presente, ingeniero. ¿Sabes? ¿Tienes una idea qué carga faltaría? No, ingeniero. No tengo idea. Enciso Rodríguez, Presente, ingeniero. ¿tienes una idea qué carga faltaría? La verdad que no, ingeniero. Garboso Gática, ya, ok. Garboso Gática, Presente, ingeniero. ¿qué carga faltaría? Las cargas sísmicas, ingeniero. No, eso definitivamente sí falta la de sismo, la de viento. Pero en este caso, carga viva, carga muerta, nada más. ¿Ya? Para el predimensionamiento. Garboso sí está, ¿no es cierto? Miren bien la figura. Horna Barbosa. De la Horna- columna. La columna está, lo acabamos de poner. Horna Barbosa Fiorella. Ingeniero, la carga de la losa. ¿Quién opinó? Cifuentes. Cifuentes. Muy bien, Cifuentes. Ya les dije, miren bien la columna, que es la figura. Falta pues acá está la losa. ¿Cierto? No se ve. Pero vamos a poner con rojito. La carga de la losa. Que está sobre la zapata. La que está sobre la zapata. Ustedes dirán, pero no sé la dimensión de la losa. Póngale 10, pues. O sea, lo importante es que lo consideren. Ustedes dicen, no, yo quiero ponerle 15. Pónganle 15. Finalmente, cuando tengan un diseño ya real, ahí sí van a saber, ¿no es cierto?, la dimensión de la losa. Pero hoy puedes ponerle 10, puedes ponerle 15. Entonces, pero hay que considerar. Y que en ese caso, ¿qué peso por metro cuadrado se consideraría? ¿No? Ya lo hemos visto ya. En concreto, por ejemplo, es 240, concreto armado. En la losa no armada, ¿cuánto es? Concreto que no lleva fierro. O si ustedes dicen, no, sí va a llevar, es un concreto con acero. Muy bien, pues entonces consideren 240. Pero si es un que general, lo básico es ¿para qué gastar fierro en piso, no? Es un concreto concreto simple. ¿Qué carga se consideraría ahí? Sigo preguntando, sigo llamando listo. Horna Barbosa, ¿está? No está, ¿no? Mayuiri. Tampoco. Perales. Perales. Tampoco. ¿Qué pasa con Perales? Rodríguez. Presente. 175, ingeniero. No, por metro cúbico. 175 es la resistencia. Resistencia de un concreto, 175 kilos por centímetro cuadrado. Pero en metros cúbicos, en kilos por metro cúbico o tonelada por metro cúbico, ¿cuánto será? Y eso lo hemos hecho en clase. Seguimos. Romero Rojas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. A ver, ustedes tienen su tabla ahí más arriba, pues, en lo que hemos dicho en cargas muertas, ¿no? Entonces, un concreto simple, ¿cuánto se considera? 210, ingeniero. No. Ese es para el concreto, es kilos por centímetro cuadrado. Esa es resistencia del concreto, pero la carga como carga. Bueno, sigo. Cimarra, Chumbe. Presente, ingeniero. ¿Tienes idea? No, ingeniero. Yacolca Vivar, ¿ok? ¿Está? Tampoco está. A ver, ¿cuántos hay presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nomás. Ya, hemos dicho pues que el concreto simple, ya lo borré. Bueno.
Ya, el concreto simple pesa 2.300 o 2.300 kilos por metro cúbico. Y el concreto armado es el concreto simple. Y el concreto armado dice la tabla, concreto armado, que se le suma 100, ¿cierto? De 2.300 a 2.400 kilos por metro cúbico. Así lo hemos visto en la tabla. Entonces, nosotros hemos estado poniendo abajo 2.400, ¿no es cierto? 2.4. Pero acá, como es concreto simple, sería 2.3. A ver, ¿y qué más? ¿Qué otra carga soportaría la zapata? Ingeniero, faltaría la carga del suelo que está encima de la zapata. Suelo, muy bien. ¿Cómo? Tú eres... Romero Rojas, ingeniero. Romero Rojas. O sea, todo tiene lógica en la ingeniería, alumnos. Todo tiene lógica. Esta parte se descuenta la columna y nos faltaría la carga del suelo. ¿Ok? Entonces, para su trabajo ustedes tienen que considerar, y para el examen también, tienen que considerar todas esas cargas. Muy bien. Entonces, para la determinación de la zapata, del área de la zapata, el área de la zapata está en función de la carga sobre la resistencia del terreno. La carga que llega a la zapata sobre la resistencia del terreno. Ok, entonces, para la zapata central, salía que al pie de columna llegaba una carga de 141 y el terreno dice que es 3 kilos por centímetro cuadrado. La resistencia del terreno es de 3 kilos por centímetro cuadrado, entonces sería 30 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y haciendo la división sale 4.7 metros cuadrados el área de la zapata central. El área de la zapata central. En este caso, toma una dimensión de 220 por 220 cuadrada, una zapata cuadrada, que multiplicado da 4.84, que es superior a 4.70. Pero entonces acá, miren, 141 nos da en la columna central. En la columna central... La columna central dice que nos llega una carga, en la columna central nos llega una carga de 141.22, ¿no es cierto? 141.22. En la columna central nos llega una carga de 141, acá. Ahí, a este nivel, ¿ok? A este nivel. Nos llega 141 por todo lo que transmite esta columna. Entonces, ahí nos falta la carga del piso, la carga del terreno y la carga propia de la columna, ¿no? El autor ya no lo considera, que no es mucho, definitivamente no es muy, ¿qué les digo? Muy significativa esa carga, ¿no? Quizás acá no sea muy significativa porque las zapatas no están muy profundas, pero nosotros acá en el terreno que nosotros tenemos, sí tenemos zapatas más profundas, más a mayor profundidad. Ya les he dicho qué profundidad tienen que considerar, ¿ok? Y sí es necesario considerar las cargas de piso, de terreno y de la carga propia de la zapata, ¿no? Entonces, este 141
ya no va a ser 141, va a ser otra dimensión mayor, ¿no es cierto? Será 148, 150, sumado, ¿no es cierto? Sumado el piso, el terreno y la carga propia de la zapata. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Ingeniero, una consulta. Nosotros por el trabajo sí debemos considerar todas esas cargas o Sí, las... todas. Sí. Ok, entonces en la zapata perimetral, de igual manera, hemos sacado la carga que llega al pie de columna y tenemos esta 3 kilos por centímetro cuadrado. Nosotros vamos a considerar 0.8, ¿no? 0.8 kilos por centímetro cuadrado. Les va a salir unas zapatas inmensas. A menos que ustedes me digan, no, mi terreno es un poco mejor, ingeniero. Entonces pueden considerar hasta 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Acá en Pucallpa, en los lugares que ustedes han definido su terreno para su edificación, varía entre 0.8 y 1.2. Miren, ve, yo he hecho algunos proyectos para empresas de Lima, pero que han querido edificar acá en Pucallpa. Entonces, ellos me dijeron, ¿cómo es posible que en Lima, en la parte más frágil, tengan una zapata, por ejemplo, digamos, por ejemplo, acá sale 4.80 no, sí, 4.80 metros cuadrados, 4.48 metros cuadrados. Y a mí me salía más o menos, supongamos, ¿no? Este ejemplo, me salía más o menos 8 o 9 metros cuadrados, ¿no? 9 metros cuadrados. ¿Cómo es posible, no? En la parte más frágil de Lima, en un botadero, un relleno, sale 4.8 y a ti te sale más del doble. Entonces me llamaron a Lima para sustentar no solamente esto, ¿no? Sino varias cosas, el drenaje, todo. Y es fácil, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que en este caso sería el doble el área de mi zapata? ¿Cuál sería la explicación? La explicación es de que si en Lima tengo 3 kilos por centímetro cuadrado la resistencia del suelo, ¿no es cierto? Y me da esta dimensión de zapata, yo acá supongamos nomás que tenga 1.5. Entonces abajo le pondría 15, ¿no es cierto? 15 toneladas por metro cuadrado. ¿Y el área cuánto me saldría? Simplemente el doble, ¿no es cierto? Porque acá es 30 y acá es 15. Si lo divido entre 30 y en mi caso lo divido entre 15, me saldría igual a 9.40. ¿No es cierto? Por la baja resistencia del terreno que tenemos en Pucallpa. Pero ¿cómo es posible que la mitad? Bueno, pues señor, eso yo no tengo que adivinar, ¿no? Eso, así dan los cálculos, y es más, así es la realidad. En Pucallpa, el terreno, la resistencia del terreno es muy baja a nivel nacional, ¿no? Entonces la explicación es bastante simple. No hay mucho que explicar, y esto no se ha dado solamente en Lima, se ha dado acá, en las autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que mi resistencia, bueno, pues mi carga es esta, 141. Esa es mi carga, 141. Yo lo encontré una vez a Devin, explicándole a un gobernador regional. Le dice, esta es mi carga, le dice. Y mi resistencia es 1.
acá abajo. O mejor dicho, 10, ¿no es cierto? Un kilo por centímetro cuadrado. Entonces sería 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería mi área? 14. No sería 4. No, pero los eruditos de Lima me dicen que es 4. No, señor, es 14. Es muy simple. 141 entre 10, 14. Ya, porque una autoridad no sepa dividir ya es problema, ¿no? Se entiende esa parte, o sea, cómo conceptualizar por qué en una ciudad sus zapatos van a ser más pequeñas y los zapatos va a ser, si es posible, el doble o más del doble todavía. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Eso va a ser examen también, pregunta de examen. Bueno, igualmente es en la zapata de la columna perimetral. La carga es 77, 30 abajo y da 2,58. Y el autor considera las dimensiones de 2,30 por 1,15, que le da una multiplicación de 2,64. 2,64 mayor a 2,58. ¿Dónde le pone la... miren, si la columna está en este sentido, si la columna es en este sentido, ya, es porque la viga es en este sentido. La viga, o sea, la viga principal, o sí, pues la viga que mayor carga está en este sentido. Por lo tanto, la zapata también sería en este sentido. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. También sería en ese sentido. Ahora, en los perimetrales generalmente son así, porque los límites de propiedad, de acá para allá, es límite de propiedad. Si es que no fuera límite de propiedad, las zapatas sí podrían centrarse, ¿no? Las zapatas sí podrían centrarse. Ahí. Si es que no fuera límite de propiedad, se podrían centrar. La zapata se podría centrar, ¿no? Podría ser ahí. Y en esquina igualito, ¿no? En esquina, ¿no? Entonces tengo la columna, en esquina tengo la columna ahí. ¿Por qué en ese sentido? Porque mi viga viene en este sentido, la viga principal. Y mi columna, ¿cuál sería? Mi columna sería, me quedé mi zapata. Mi zapata sería ahí. Así. ¿Ok? No estaría bien que la zapata sea en este sentido, ¿no? No tiene lógica. Ahí no sería. ¿Por qué? Porque todo está en este sentido, las cargas están en este sentido. Entonces, tendría que ser también la zapata en este sentido. ¿Ya? En la ingeniería hay bastante sentido común, alumnos. O sea, no es para genios, ¿no? Solo que sentido común y cálculos, sentido común y cálculos. Listo. Entonces, también entre columnas hay una viga de cimentación. Nosotros, salvo mejor parecer, generalmente consideramos la viga de cimentación, ¿no?, sobre el piso, acá, más o menos 15 centímetros sobre el piso, que ya y de ahí continúa la pared, ¿no? El ladrillo, y continúa la pared. Sobre esto se cimienta la pared, sobre la viga de cimentación. Algunos consideran generalmente en la costa, ¿no?,
lo consideran abajo, así como esto. Otros lo consideran sobre la zapata. Sobre la zapata, lo consideran acá, ¿no? Acá está la zapatita, consideran la viga acá. Ahí. La zapata continúa, ¿no es cierto? La zapata continúa acá. La zapata. Les estoy dando referencias de la zona, ¿ya? De acá de Pucallpa, por el suelo inestable que tenemos. Esto puede pasar en la costa, en la sierra. ¿Ok? Entonces, para eso, pero de todas maneras nosotros vamos a tener que predimensionar una viga de cimentación. Entonces, la viga de cimentación que tenemos en cuenta, el B dice que siempre va a ser mayor o igual a 30 centímetros. ¿No es cierto? El ancho, este ancho. Y la altura va a estar entre la luz libre, o sea, esta luz libre, esta de acá, entre 7 y entre 9. ¿No? Y toman una decisión. Por ejemplo, si acá la luz libre es 6, entre 7 y entre 9 estaría entre 0.85 y 0.66. Entonces el H lo considera 0.70 el autor, ¿no? Y el ancho 0.40, igual al ancho de las columnas centrales. ¿Se dan cuenta? Igual al ancho de la columna central. Esto también tienen que considerar ustedes. Para que no haya un pinto entre la columna, o sea, miren, ve acá, cómo encaja esta parte de acá. Cómo encaja. Porque si le ponemos 0.25, nos daría así, y nos queda un espacito acá, otro espacito acá. Entonces, no es correcto en la práctica, ¿ya? En la práctica encaja la viga de cimentación con el ancho de la columna. Y la altura ya lo tenemos acá, 0.70. Entonces, el área de la viga de cimentación es 0.40 por 0.70. ¿Ok? Nada más. Ahí nos quedamos. No vamos a calcular a cero, ya les he dicho. El predimensionamiento de muros de corte no lo vamos a tocar. No vamos a diseñar esa parte, porque ahí tenemos que entrar con la parte sísmica. Y no nos vamos a meter a esa parte. ¿Qué más? Nada más. Ya. La otra parte que vamos... Hago una pregunta acá, porque voy a pasar a otro ejemplo. Otro predimensionamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Para el próximo viernes, alumnos, es su trabajo. Por favor. Entonces, lo que nos faltaría es ver escaleras. Y el mismo autor, ¿no? Y tomando el reglamento en la A010, ¿qué dice? Las escaleras en general integradas o de evacuación están conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están formadas por pasos y contrapasos. Bueno, esto ya vimos en arquitectura. Las consideraciones que debe cumplir la escalera son las siguientes. Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. ¿Ya? Este es un repaso, porque esto ya lo hemos visto. La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 90 centímetros. La longitud para la escalera lineales, 90 centímetros de longitud para escaleras lineales. Para otro tipo de escalera se considerará que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. O sea, si la escalera es de 2 metros, el ancho del descanso también será de 2 metros. ¿Qué más dicen? En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes. No va a haber un contrapaso de 18, otro contrapaso de 17, no. Serán uniformes. Eso es lo que voy a comprobar en su trabajo. Que los pasos y los contrapasos sean uniformes, sean tal cual desde el inicio hasta el fin. Eso no es fácil de
de cumplir, por eso lo voy a revisar, debiendo cumplir con la regla de 2 contrapasos más un paso debe estar entre 0,60 y 0,64. Esta es la regla de oro. 2 contrapasos más un paso debe estar en el rango de 0,60 a 0,64. Con un mínimo de 0,25 para pasos de vivienda, 28 para comercio y 30 para salud, educación. Y un máximo de 0,18 en contrapasos. ¿No es cierto? Esto también ya es repaso. El ancho establecido para las escaleras se considerará entre las paredes de cerramiento que la conforman o sus límites en caso de tener uno o ambos lados libres. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera. Bueno, esto también lo hemos visto. Y finalmente dice, acá, las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. Bueno, cada uno de sus trabajos, ustedes tienen su ancho de escalera ya, definido de acuerdo a normativa. ¿Qué más? Las escaleras de más de 1,20 m hasta 2,40 m tendrán pasamanos en ambos lados. Las que tengan más de 2,40 m deberán contar con unos pasamanos centrales. Ojo con esto. Únicamente en las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal, siempre que a 0,30 del inicio del paso, tenga cuando menos 0,28. Esa fue también la pregunta de una escalera caracol, ¿no es cierto? A veces hacemos pasos en diagonal, ¿no? Hacemos esto. Pasos en diagonal para ahorrar, ¿qué? Para ahorrar altura, ¿no? Y conseguir una escalera menor. ¿Qué dice? La condición es esto, que a 0,30, ¿no? A 0,30, desde acá a 0,30, se tenga un ancho de, acá, un ancho de 0,28. Esto de acá. Esa es la condición. Entonces, cuando yo les pregunte también en el examen esto, ustedes me van a dibujar esto. A 0,30 debe tener un ancho de 0,28. Esa es la condición para hacer, pero no en todas las escaleras, sino en las escaleras integradas, en las escaleras interiores de la edificación. Muy bien, acá está en figuras ya, ¿no? Ancho mínimo 1,20. Ancho mínimo 1,20. El descanso mínimo es igual a B, o sea, a esto. Máximo 17 pasos entre descansos. ¿No? Acá igual, ancho mínimo 1,20. Máximo 17 pasos. En el caso de que sea en un tramo lineal, el descanso puede ser 0,90. Y nuevamente máximo de 17 pasos. Ya, esto es como un resumen de lo que se ha dicho arriba. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos con el resumen. Dice que de las consideraciones antes indicadas tenemos que los pasos y contrapasos deben cumplir con esta condición. La suma de 2 contrapasos más un paso debe estar entre 0,60 y 0,64. Esto es lo que voy a chequear de su trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más dice en el resumen? Que el contrapaso máximo 0,18 y el paso mínimo para viviendas 0,25, para comercio 0,28, para educación y salud 0,30 y T es el espesor, T. Nosotros en este caso solamente vamos a determinar el ancho T, nada más, nada, no vamos a diseñar a cero este ancho T, que es facilísimo, ¿no es cierto? Pero también voy a chequear los pasos, los contrapasos y que se cumpla todo esto que hemos visto en esta parte. El ancho T es fácil, no es difícil, debe cumplirse esta condición. La luz libre, ¿no? La luz libre
En este caso, para este ancho T, la luz libre se considera desde acá hasta acá, hasta esta parte, hasta esta parte. Esta es la luz libre, esto de acá. ¿Ok? Todo eso es la luz libre, entre vigas, y se considera un ancho T. El que está entre la luz libre entre 25 y luz libre entre 20. Esa es la única condición que nosotros vamos a tener para su ancho T de escalera. Lo demás es pasos y contrapasos. ¿De acuerdo? Para determinar las dimensiones de esta viga que funcionaría como viga de cimentación y esta viga donde se apoyaría la escalera, tomamos tal cual el predimensionamiento de vigas, pero vigas en dos apoyos, ¿no es cierto? Vigas en dos apoyos. Vigas en dos apoyos o vigas simplemente apoyadas, ¿cierto? De la que hemos estudiado en el predimensionamiento de vigas. Acá. Esto de acá. Simplemente apoyadas, ¿no? Vigas, esto de acá. ¿Ok? Listo. Eso sería todo en escaleras. Acá le pone 3.75, a ver, sería 240. Acá hace un ejemplo, ¿no? Hace un ejemplo. Dice, sale 3.75, pero no es 8 pasos por 3. Acá le sale 240 más 1.05, saldría 3.45, saldría acá. Pero él lo hace desde acá, entre ejes lo hace. Entre ejes. Entre ejes consideras esta fórmula. Entre ejes. Pero la fórmula dice luz libre, ¿no? Nosotros lo vamos a considerar como luz libre. Y a los que no han venido a clase se los van a perder esta parte. Luz libre. Esta es la dimensión que vamos a considerar. No entre ejes, sino la luz libre. Quizás entre ejes lo considera una primera iteración porque no conoce el ancho de las vigas, ¿no? Pero una vez conocido, nos queda esta dimensión. Y usa el espesor o garganta, que se le llama garganta, T de 0.15. Te sales 0.15 a 0.188 y él lo considera 0.15. Listo. Y ahí queda. Entonces con esto ya tomamos en cuenta las escaleras. ¿Qué más? Ahora sí vamos a ver una clase que teníamos pendiente, ¿no? La de suelos. No resistente, cargas, bueno, vamos a hacerlo algo rápido. No hay mucho que ver acá. O ya lo hemos hecho suelos. Parece que no puede. Bueno, el estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Estudio de mecánica de suelos, en estas consideraciones generales, generalmente es para asegurar la estabilidad y la permanencia en la cimentación.
¿no? De acuerdo al reglamento, es de aplicación nacional. ¿Okay? Vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver. ¿Quiénes están obligados a cumplir con el estudio o de efectuar el estudio de mecánica de suelos? Es obligatorio para servicios públicos de 1 a 3 pisos con más de 500 metros cuadrados de área techada en planta, de 4 o más pisos de altura, todos, en industrias, fábricas, talleres especiales con peligro de falla, o sea, terrenos especiales, ¿no? Con peligro de falla, cuando se requiere pilotes, pilares, plateas de fundación y adyacente a taludes o cimentaciones inestables. Entonces se hace un estudio de mecánica de suelos. Programa de exploración de campo y ensayo de laboratorio. El programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio comprende las condiciones de frontera. Condiciones de frontera es si yo quiero hacer una edificación acá, entonces yo tengo que ver condiciones de frontera son a 100, esto no me sale, más o menos a 100 metros de radio, qué edificaciones tengo, qué otras edificaciones tengo y que me pueden servir de referencia para la edificación que yo estoy haciendo. Ya, eso se llama condiciones de frontera. ¿Qué más? Número, vamos a determinar también el número de puntos de exploración. Eso también me lo van a decir ustedes en su trabajo, cuántos puntos de exploración van a tener. La profundidad P para alcanzar el punto, a qué profundidad van a hacer su exploración. La distribución de los puntos, el número y tipo de muestras a extraer y los ensayos a realizar en el lugar mismo y en el laboratorio. Okay. Es algo básico, ¿ya? En suelos ustedes tienen que ver ya cada uno de estos. Condiciones de frontera. Ahora vamos a ver las condiciones de frontera que ya les expliqué. Tiene como objetivo la comprobación de las características del suelo supuestamente iguales a las de los terrenos colindantes ya edificados. Son de aplicación cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. Ya, entonces, si yo quiero, nuevamente le hago el dibujo, yo quiero hacer mi edificación acá, ¿no? Entonces yo tengo que ver mis condiciones de frontera, son las edificaciones que tengo dentro de un radio determinado. ¿Okay? Dentro de un radio determinado, ¿no? Ahorita acá nos va a decir, y es a un radio de 100 metros. Ya, estas son mis condiciones de frontera. Si yo quiero determinar mi estudio de mecánica de suelos acá, quiero saber si me sirve el estudio de mecánica de suelos de esta edificación, por ejemplo. Para eso tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Las condiciones son de que no existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades como afloramientos rocosos, fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, rellenos o cavidades. Entonces, si en este terreno hay un relleno, no me sirve como referencia para mi edificación. ¿Qué más? No existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del terreno a edificar que presenten anomalías. Si esta edificación presenta anomalías como rajaduras, fisuras, entonces no me sirve para mi edificación. El tipo de edificación a cimentar es de la misma o de menor exigencia que las edificaciones situadas a menos de 100 metros. Si esta edificación, su exigencia es menor que la que yo voy a construir, entonces no me sirve, pues no me sirve. Puedo tomarlo como modelo si es que la exigencia de a cimentar ha sido mayor
de la que yo voy a hacer, como por ejemplo la profundidad. Si la profundidad de la cimentación mía es de 2 metros y la que yo quiero tomarlo como modelo es de 1 metro, pues no me va a servir, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? El número de plantas del edificio a cimentar, incluidos los sótanos y estructuras soterradas, tales como pit de ascensores, cisternas, cuartos de máquinas. La modulación media entre apoyos y las cargas en estos son iguales o inferiores que las correspondientes. Igual, es exigencia, ¿no? Tanto en número de pisos como de repente mi edificación tiene sótanos y la edificación del vecino no tiene sótanos, entonces no me sirve. ¿Qué más? Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 metros y la prevista para edificios a cimentar son de tipo superficial, ¿no? Entonces, en este caso, cuando son de tipo superficial, sí me va a servir. Pero cuando son, por ejemplo, con pilotes, no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque una cimentación superficial tiene menos condiciones de diseño y también de trabajo. Pero una cimentación profunda ya no, cada quien se defiende de acuerdo a su estudio. La cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto de las inmediatamente contiguas más de 1,5 metros, ¿no? Entonces, también tiene que tener en cuenta la profundidad, como ya lo hemos visto. ¿Qué más? El número de puntos de exploración. El número de puntos de exploración están de acuerdo a esta tabla. Para el tipo de edificación 1, 2, 3, 4. Entonces, para el tipo de edificación 1, se hace 1 por cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso. O sea, ustedes van a determinar qué tipo de edificación es esto, que les voy a mostrar en la siguiente tabla. Pero si se encuentran en la edificación tipo 1 y ustedes tienen, por ejemplo, 500 metros cuadrados de área techada del primer piso, entonces tendrán que hacer obligatoriamente 2 puntos de exploración, 2 calicantes. ¿Ok? Tipo 2 es cada 450, el tipo 3 es cada 900 metros cuadrados, y así, ¿no? Y el tipo 4 ya es para instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado en obras urbanas. ¿Ya? Entonces esta tabla va a depender del tipo de edificación. Y acá están las cantidades. Entonces ustedes en su trabajo me van a decir cuántas calicatas van a realizar y lo van a ubicar en un plano. ¿Dónde van a estar ubicadas sus calicatas? ¿No? Ustedes como ingenieros van a proyectar la ubicación de sus calicatas. Entonces, el tipo de edificación se encuentra en esta tabla. ¿De qué depende? De que si la edificación es una porticada de acero, entonces hay edificaciones aporticadas de acero, ¿eh? En lugar de columnas le ponen columnas de acero, columnas de concreto le ponen columnas de acero. El aeropuerto, por ejemplo, tiene columnas de acero, vigas de acero, no son aporticadas de acero. La otra, y menor a 12 metros entre columnas, ¿no es cierto? Menor a 12 metros entre columnas. Entonces, y de acuerdo al número de pisos, menor a 3 pisos es una edificación tipo 3. Entre 4 a 8 también es tipo 3. Entre 9 a 12 también es tipo 3. Mayor a 12 pisos es tipo 2. Ahora, para pórticos y muros de concreto. Este es nuestro caso, ¿no es cierto? Este es nuestro caso. Entonces, ustedes también tienen que decir qué tipo de edificación es la que ustedes tienen.
¿ya? En este caso de concreto, menor a 10 metros, ¿no? Entre columna y columna, menor a 10 metros. Menor a 3 pisos, tipo 3, tipo 3, tipo 2, tipo 1. Ahora, muros portantes de albañilería también es un tipo de edificación, ¿no? Las columnas solamente son de amarre. ¿Quiénes son los que soportan? Los muros. Y se les llama muros portantes, ¿no? Con apoyos menor a 12 metros, ya es tipo 2, tipo 1, y ya acá solamente se pueden construir hasta 8 pisos. Es más, no creo que lleguen a 8 pisos, 4, 5 pisos máximo. Entonces el tipo de edificación es 2 y 1. Y así, ¿no es cierto? Acá es base de máquinas, estructuras especiales, otras estructuras, ¿no es cierto? Tanques elevados. Bueno, ya es algo que... Plantas de tratamiento, por ejemplo, es tipo 3. ¿No? Instalaciones sanitarias de agua y desagüe, tipo 4. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, yo les hago una pregunta. ¿Cuál tipo de edificación es, ¿no? Más exigente? O acá también, miren, acá hay una, dice, cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato superior. Esta distancia, ¿no? Supongamos que en estructuras de acero, la distancia es de 15 metros. Entonces, menor a 3 pisos, ¿qué tipo de edificación será? Pregunta. ¿Quién responde? De Sousa. ¿Está o ya no está? ¿Ya no está? Le pongo falta. En el Congreso, ingeniero. Falta. Pachín. Presente, ingeniero. A ver. Si acá me dice hasta 12 metros, acá yo le pongo de 15 metros. Si de 12 metros es tipo 3, la de 15 metros, ¿qué tipo será? ¿Quién sabe? Tipo 2, ingeniero. ¿Quién habla? Su apellido. Estrella Baneo. Estrella. ¿Por qué? Porque es su superior, en categoría superior Exacto. a la tipo 3, ¿sí? Porque en categoría, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es superior a la tipo 3? Porque hay un tipo 4, miren. No es, ¿no es cierto? Entonces acá sería tipo 2. Pregunta de examen también. No me vengan que no se les explicó. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en un pórtico de concreto armado y tengo una separación de 13 metros entre columnas y tengo 10 pisos, estoy acá. ¿Qué categoría se le considera a la edificación? ¿Tipo 3 o tipo 1? Tipo 1. Exacto. Listo. Ya está. Tienen 2 puntos en su examen. Muy bien. Ahora la profundidad de la cimentación. En cimentación superficial, que es lo que nosotros vamos a ver, o también con sótano. Entonces, la diferencia del piso a la zapata lo conocemos. Ya les dije, ya les propuse. Y miren, ve, acá tenemos una viga de cimentación, ¿no? Como las que están. Y ahora el Z nos faltaría conocer.
El Z, que es igual a 1.5B, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. El ancho, o sea, esta zapata es más pequeña, esta zapata es más grande y esta zapata es muy pequeña. Entonces se toma el ancho de la cimentación mayor de esta zapata. Ese ancho es B. Entonces el Z es igual a 1.5 por B. Si el ancho de la zapata fuera de metro 60, entonces Z sería de, 16 y 8, 24, 240. Entonces sería 240 acá, más esto que ya vimos, me parece que les propuse 210. Por ejemplo, ¿no? 210 más 240 sería 450. La profundidad de la cimentación. En este caso, con sótano es igual, ¿no? Tengo la profundidad del terreno hasta el piso del sótano, y del piso del sótano, esto lo conozco, esto también, y el Z es el mismo que se calcula. Entonces tenemos la profundidad de la cimentación. ¿De acuerdo? Eso también van a tener que ponerlo ustedes en su trabajo. En su trabajo ustedes pueden tener zapatas aisladas, que son las más comunes, pero también pueden tener zapatas continuas, ¿no? Pueden tener una columna, otra columna, y sus zapatas se superponen, ¿no? Sus zapatas se superponen. Ahí. Y la zapata del otro lado es acá. Lo van a tener, ¿eh? No sé si todos los grupos, pero al menos un grupo lo va a tener. Entonces se soluciona realizando una zapata continua. Zapata continua. Y losas de cimentación son especiales estas lositas. También hay, pero por el suelo que nosotros tenemos casi no se recomienda. O son para pocos pisos. Hay zapatas cuadradas. Hemos visto en el ejemplo, hay zapatas rectangulares, ¿no? La condición de la zapata rectangular es esta, ¿no? Que la longitud sea menor a 10 veces el ancho. Nada más. Profundidad de la cimentación dice que mínimo 80 centímetros, por ejemplo, para las vigas de cimentación, o cimientos corridos también, ¿no? Mínimo 80 centímetros. Siempre debe haber un solado de 10 centímetros. Acá en Pucallpa al menos es obligatorio. ¿Okay? Y cuando se hace la excavación, mínimo se debe dejar a 60 centímetros de la esquina de la excavación, para que no surjan derrumbes, ¿no? Para que no surjan derrumbes en la excavación. Ya, eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Ya, nos estamos pasando la hora. Ahí nos quedamos porque sí está más interesante, un poco más abajo. Hay algunas cosas más interesantes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, a ver si puede subir las clases a la plataforma, ya. ingeniero. Ya. Hoy mismo, ¿ya? Subo las clases. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el Congreso. Ingeniero, ¿se va a presentar algo el lunes o se va a hacer clases? El lunes termino con suelos y todas las consultas que quieran. Ok, ingeniero. Ok, todas las consultas que necesiten. Es más, si quieren, a través de los delegados, pueden hacer consultas por WhatsApp, a través del delegado, no directo. ¿Otra pregunta? Ninguna. Muy bien, muy buenas tardes, alumnos. Ahí nos quedamos.